Vamos a ir a la palabra, a Mateo capítulo número 6, versículo número 33. Mateo capítulo número 6, versículo número 33. Hemos estado hablando los últimos días acerca de los tiempos finales. Por cierto, la otra semana vamos a tener una media vigilia. Vamos a estar tocando temas escatológicos. Hemos encontrado en la palabra cómo nos advierte acerca de que cuando un juicio viene, el Señor pisa las cumbres que están en la tierra. Y las cumbres que hay en la tierra son los volcanes y son las montañas. Y cuando un juicio viene, obviamente, dice la palabra, que cuando el Señor pisa esas cumbres se derriten como fuego. Eso es volcanes. Y se rompen como montañas. Esos son terremotos. Y el Señor nos dijo que este año iba a ser año de mucho terremoto, mucho movimiento. Entonces Jesús dio una lista en Mateo 24 y al finalizar en Mateo capítulo 24, Él dijo: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces Jesús da la última señal que se iba a predicar el evangelio del reino. Entonces nosotros tenemos que hablar del reino, del evangelio, del reino, como una señal que está escrita y que fue mencionada por nuestro Señor, y entender lo que es el reino. Evangelio significa buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas noticias, las buenas noticias del reino. Y en Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús, hablando a sus discípulos, les dice en todo el capítulo: de esta manera viven los que no tienen fe, los que no me conocen. Viven afanados, viven angustiados, viven preocupados. Ni ha llegado el día de mañana y su mente ya está ocupada en cómo van a ser el día de mañana. Pero los que viven conociéndome, conocen al Padre y saben que el Padre les dará todas las cosas que necesitan. Fíjese qué hermoso. Dos grandes maneras de ver la vida. Y el Señor termina en el versículo 33, mas busquen primeramente. ¿Qué es lo que tenemos que buscar, hermano, primeramente en la vida? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios. Nuestras prioridades no pueden salir a buscar primero el dinero, primero el alimento, primero estos afanes. No, primero el reino, porque Dios es Padre y el Padre es un proveedor. ¿Cuántos padres hay acá? Digan amén. ¿Cuántos padres responsables hay acá? Digan amén. Les pregunto, padres responsables, ¿ustedes en algún momento dirían: este mes, mi amor, me voy a dar vacaciones, ve tú a traer el alimento? ¿O será posible que ustedes digan: no, yo soy un papá y tengo que proveer? ¿Te vas a dar vacaciones tú? ¿Te atreverías a darte vacaciones? ¿Te atreverías a darte vacaciones? Aunque me atreviera, no me dejarían, decís vos. Porque cuando uno es responsable, uno sabe que tiene que proveer. Cuánto no más el Padre provee para sus hijos. Pero cuando no conocemos al Padre, entonces vivimos preocupados, porque decimos: ¿cómo voy a hacer para pagar? ¿Cómo voy a hacer para esta situación? ¿Cómo voy a solventar esta situación? Pero si aprendiéramos a confiar en el Padre, diríamos: Padre, tú sabes todas mis necesidades. Y acuérdese que hay una gran diferencia entre necesidad y capricho, porque el Padre sabe lo que necesitamos. No los caprichos sí no los agarra Él. Diga a la persona que tiene a su lado: tus caprichos sí no te los va a dar, porque Él es un Padre bueno, pero lo que necesitas siempre te lo va a dar. Pero nosotros ya dejamos atrás los caprichos, ¿verdad que sí? Ya no somos caprichosos. Mira a la persona que tiene a su lado. Míralo. Mírala, ¿será que es caprichoso o caprichosa? A veces, pastor, de repente.
Pero entonces el Señor dice, busquen primero el reino de Dios. Ahora, cuando hablamos del reino, tenemos que volverlo a definir, porque en el pasado, para mi criterio, fue mal definido. Porque antes, en los años anteriores, cuando se hablaba del reino, se hablaba de dinero, de abundancia, de que no había escasez, de que no había vida miserable. Y yo creo que eso sí, así es, porque el Dios tiene que vivir en abundancia. Yo sé que mi Señor no tiene necesidad de nada. Pero cuando hablamos del reino que Jesús, que es el mismo reino, pero que Jesús vino y estableció en nuestros corazones, entonces el reino de Dios yo lo defino como es el sistema de gobierno o el orden de Dios en mi corazón y manifestándose al mundo. Otra vez, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios establecido en mi corazón y manifestándose al mundo. Es el orden de Dios en mi corazón manifestándose al mundo. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a hablar y dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces él hablaba de un cambio de pensamiento, establecía los principios del reino. ¿Cuál era el primer principio? Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en el tierra como se hace allá. Porque allá en el cielo nadie, absolutamente nadie le dice al Señor, hoy no quiero ir, Señor. ¿Verdad que no? Allá es obediencia. Y los ángeles que se quedaron allá, quedaron en obediencia. Entonces nosotros tenemos que hablar de esa buena noticia del reino, porque le voy a decir algo, hermano. Necesitamos entender que vivimos con dos realidades: la realidad que miramos y la realidad que no miramos. Es tan importante que aprendamos esto para que podamos ver el reino de Dios. Hay dos realidades, la que se ve y la que no se ve. Pero la palabra dice que lo visible se hizo de lo invisible. Mire qué tremendo. Por la fe entendemos que el mundo y todo lo que está fue establecido, lo que se ve de lo que no se ve. Entonces quiere decir que lo que no se ve es más importante de lo que se ve. ¿Verdad que sí? ¿Qué será más importante? ¿Que tu esposo te ame o que tú tengas un carro para ti? Para una mujer interesada va a decir el carro, pastor. Pero para una mujer centrada de Dios va a decir lo más importante es el amor. Pero ¿puedes ver el amor? ¿Lo puedes palpar? No se puede ver, es invisible, pero sabes que está ahí. ¿Se da cuenta por qué lo que no se ve es más importante? Por ejemplo, en una operación sería fabuloso que los científicos, que los médicos dijeran, mire, doctor, yo quiero hacerme una operación para que me cambien la memoria. Sáqueme mis recuerdos y me pone nuevos recuerdos. ¿Se puede hacer eso? No se ve, pero está allí. ¿Se da cuenta por qué lo que no se ve es mucho más importante de lo que sí se ve? Porque esa es la realidad de Dios. Lo que no se ve es más importante. Por eso el apóstol dijo, no pongan su mirada en lo terrenal, en lo que se ve, sino pongan su mirada en las cosas de arriba, de lo alto. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? En las cosas de arriba. Pero cuando yo pongo mi mirada en lo que se ve, ay, la hermanita me trató mal, ya no voy a la iglesia. ¿Pero por qué pones tu mirada en ella? ¿Te falló Dios? No. Ay, es que mire, esa situación no cambia, entonces yo mejor tiro la toalla. ¿Pero por qué? Pon tu mirada en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno, es para siempre. ¿Me doy a entender, iglesia? Por eso es que es mucho más importante lo que no se ve, porque es eterno. Por eso Jesús dijo, cuando hablaba con el hermano Nick, ¿qué fue lo que le dijo? Nick, de cierto te digo, que si no cambias tu pensamiento, no puedes ver el reino. ¿Cómo así? Le dijo. ¿Tengo que volver a nacer? Sí, el que no naciere de nuevo, pero ese en el original es el que no naciere de lo alto. El que no naciere de lo alto, de lo de arriba,
no puede ver el reino. Entonces, cuando no miras el reino, vives preocupado, vives afanado, vives peleando, vives queriendo hacer tu propia justicia, vives angustiado, amargado, triste, amargada. Vivimos en un mundo tan difícil y tan duro que terminamos amargándonos. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, cambiamos el pensamiento, nuestros ojos espirituales se abren y podemos ver el reino. Por eso el Señor le dijo a Nick: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Dale un codazo a la persona que tienes a tu lado y dile: el que no nace de nuevo no puede ver el reino. El que no cambia su pensamiento. ¿Qué tengo que cambiar, pastor? Tienes que creer en lo invisible. Tienes que creer en lo que no se ve. Tienes que creer en lo eterno. O sea, pastor, que vivimos en dos realidades. Sí, vivimos en dos realidades. Una realidad que no se ve, pero que es eterna, y una realidad que se ve, pero esta no es eterna. ¿Esta qué es? Pasajera, temporal. Por eso Jesús dijo: no se acumulen tesoros aquí en la tierra. ¿Cómo dijo Jesús? No se hagan tesoros aquí en la tierra, porque esta tierra está corrupta. Mejor acumulen tesoros en el cielo. ¿Cuántos ya tienen su casa allá en el cielo? ¿Cuántos ya la están empezando a construir, pues? O ni siquiera han comprado el terrenito. ¿Cuántos ya tienen su casa? Usted va a decir: pastor, yo ni siquiera me había enterado. Pues más le vale que vaya cambiando su pensamiento, porque ya están preaprobados algunos, ¿verdad? Hay que checarles el crédito para ver si logran o no cobran. El Señor te va a checar el crédito. Y te voy a decir una cosa: estamos viviendo tiempos finales. Mire lo de Hawái, de eso le voy a hablar la otra semana. Ese es un juicio de Dios, no para. Mire, los volcanes todos se activaron ya. Eso ya no va a parar. Sigue y sigue y sigue, hermano. Las consecuencias son nefastas. Cada vez tiembla, cada vez hay más terremotos. Y acuérdense, cada vez que hay un terremoto, los científicos le bajan para no alarmar a la gente, porque eso ya está. Si fue un terremoto 8, le bajan a 6 para que la gente no se alarme. Pero eso ya está. Todo lo que Jesús dijo ya se cumplió. Lo único que hace falta es predicar el evangelio del reino en toda la tierra. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para predicar el evangelio del reino y estar listos para que cuando Él venga, entonces, hermano, estemos listos para irnos con Él. Amén. Entonces, hermano amado, necesitamos el reino. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar el reino y su justicia. ¿Qué tenemos que buscar? El reino y su justicia. ¿Por qué? Porque cuando viene el sistema de Dios o el reino de Dios, Dios trae su justicia. El hombre quiere hacer justicia, pero hermano, en esta tierra no hay justicia. O vivimos en un mundo justo. Yo no sé si puedes ponerme la proyección, hijito. Le voy a dar algunas para que usted vea cuánta injusticia hay en esta tierra, en este mundo, perdón. Porque no hay justicia acá, hermano. A ver, esta no le va a gustar a las hermanas. Las mujeres ganan 82% menos que los hombres. ¿Cómo le parece a usted eso? No dijeron amén las hermanas, ¿verdad? ¿No les parece justo, hermanitas? No, no es justo el pastor. Claro que no es justo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque este mundo es injusto. A mí me parece que es injusto. A las mamás no les dan nada por ser mamás y todo lo que hacen, hermano. La otra vez una hermana soltera me decía que tuvo una niña a su cargo. Y me dijo: wow, ahora valoro todo lo que hace una mamá. Y es cierto, hermano. Pero usted se va a dar cuenta que cuando llegan muchos hombres que no conocen al Señor, le dicen: ¿y qué hiciste hoy? No hiciste nada si no trabajas. Pero cuida, quedarse ahí es tremendo con los chicos. Bueno, 4.5 millones de personas que están siendo explotadas sexualmente. Nadie dice nada, claro. Es muy rara la gente que lo dice, pero es injusto. La trata de personas, hermano. ¿Sabía usted que el esclavismo no se ha acabado? El esclavismo sigue el esclavismo. Pero no dicen nada
o no se menciona como antes, pues, pero sí está. ¿Qué más podríamos decir? Los fraudes electorales, el racismo. Y si usted es hispano, más de alguna vez, me imagino yo, en sus tiempos que está viviendo acá, le han de haber hecho el feo, porque siempre hay injusticias. Para nadie es secreto que cuando se es una persona de color se le juzga más duro y se le impone una carga más dura que cuando alguien es anglosajón. Si no, vaya a los tribunales de acá, vaya un día a ver si me estoy echando una casaca del griego mentir. O me equivoco, tú que trabajas en tribunales, hijita, ¿verdad que así es? Son injusticias, son injusticias. O sea, este mundo es injusto, hermano. Por eso Jesús dijo, yo voy a traer justicia, porque en el mundo no puede haber. Ahora, ¿por qué? Te voy a decir por qué Dios es justo y por qué Dios nos puede juzgar con justicia. Porque Él es el único que tiene y conoce la verdad. Porque Dios puede ver las intenciones, puede ver con qué intención mira el corazón. Entonces Él, como tiene la verdad, Él puede hacer un justo juicio. Pero cuando no, hermano, ¿cómo se puede juzgar? Solo por las apariencias o por algunas pruebas, pero no pueden medir la intención de las personas. Por eso es que Dios es el único que puede traer justicia, y lo hizo a través de Jesús. Entonces nosotros necesitamos, hermano amado, ver el reino y entender lo que es la justicia y empezar a buscar la justicia. ¿Cuántos dicen amén? No nuestra propia justicia, porque alguien puede decir, pero mire pastor, yo me considero justo, yo no le hago nada malo a nadie, yo no me meto con nadie, yo vivo y que me dejen vivir. Mire pastor, yo del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, yo tranquilo, yo soy un hombre bueno, ¿verdad? Y algunos dicen, yo me echo los tragos y me los echo en mi casa para no molestar a nadie. Pero no hay nadie como yo, si hay alguien que es bueno, soy yo, dicen. Hay mucha gente que dice así. Pero esa justicia no es la justicia de Dios. Yo no sé si usted se recuerda de un testimonio que yo le he contado de una persona que pensaba así. Y decía, yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo, yo no molesto a nadie, que nadie se me moleste a mí. Y un día iba saliendo de su apartamento y vio que otro apartamento de a los lados estaba sacando humo. Era un incendio. Pero él dijo, como yo no me meto con nadie, ese no es my business, not my business. Entonces siguió. Y hermano, cuando volvió, toda esa casa estaba deshecha, quemada y muertos. Entonces, mucha gente que se cree justa se vuelve muchas veces inoperante. O sea, es lo que le digo, yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Eso no es justicia de Dios. Esa no es la justicia que Dios quiere. Dios quiere que busquemos su reino y su justicia. ¿Ya vio cómo dice Dios? Amén. Cada vez que yo predico, truena. Eso significa así se hace, hijo. Me está echando porras, amén. Entonces necesitamos buscar su reino y su justicia para que todas las demás cosas vengan por añadidura. Qué lindo vivir así, ¿verdad? Sin afanes, sin problemas, sin preocupaciones, buscando el reino y su justicia y que todo lo demás venga por añadidura. Romanos capítulo 3, versículo 22. O teníamos el 10 ahí. Leamos primero el 3:10 y de ahí el 3:22, hijito. Romanos 3:10 nos dice claramente que no hay un justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir eso? Que delante de Dios no hay nadie que pueda decir, Dios, yo soy justo. No, nadie, absolutamente nadie es justo. Por eso necesitamos buscar acogernos a la justicia de Dios. Ahora sí, Romanos 3:22 al 24. Entonces, ¿qué significa esto, hermano amado? Que el Señor vino a la tierra y vino a establecer su justicia. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo empezamos a andar en esa justicia? ¿Por qué es tan importante? Ya le voy a decir por qué.
Pero leamos esto, versión NBI, hijitos, si la tuviéramos, Romanos 3, 22 al 24. Cada vez que un pecador, un incrédulo, o tú y yo nos arrepentimos, cambiamos de pensamiento y creemos en la obra de Dios, Dios nos justifica para que podamos ver el reino. O sea, el Señor nos hace justos. Dice la palabra, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿Cómo llega la justicia de Dios a nuestra vida, hermano? Mediante la fe en Jesucristo, en su obra. A todos los que creen, ¿qué creen, pastor? Que Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Que por su llaga fuimos sanados, que Él se hizo maldito para que nosotros fuésemos benditos, y por creer en eso, Él nos justifica ante su Padre. Sigamos leyendo. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces fíjate qué lindo, pues, porque cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra mentalidad, Él nos justifica. ¿Cuántos ya cambiaron su pensamiento aquí en esta mañana? Entonces pregunto yo, ¿cuántos son justos aquí delante de Dios? Ya no dijeron todos amén. ¿Porque somos justos o no somos justos? No por nuestros propios méritos, sino por la obra de Jesús. Él nos justificó, Él nos hizo justos. ¿Por nosotros? No, no por nosotros, por la obra de Jesús. Tú eres justo. Dígale a la persona que tiene a su lado, tú eres justo. Por la obra de Jesús. Quiere decir, mira, ¿por qué esto es tan importante, hermano? Esto es tan importante porque cuando nosotros entonces empezamos a ver el reino y movernos en el reino, empezamos a actuar en justicia. Y eso es lo que quiere Dios, que empecemos a actuar en justicia. Pastor, pero si fallo ya no soy justo. No. ¿Quién es el que te justifica? Cristo Jesús. Pero si vuelvo a fallar, ¿quién es el que te justifica? Cristo Jesús. O sea, abogado tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos justos hay acá? Digan amén. Dígalo más fuerte creyéndolo. Amén. Eso es. Entonces mira, ¿por qué necesitamos entender esto? Romanos 4:25 nos lo va a aclarar un poquito. Solo quiero sentar bien las bases para que después cuando siga predicando ya tengamos bien establecidas esas bases y no nos equivoquemos en el camino. Mira lo que dice Romanos capítulo 4:25. Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó para justificarnos. Otra vez, ¿para qué murió Jesús? Pero resucitó ¿para qué? ¿Se da cuenta lo importante que es esto? Cuando Jesús resucitó para justificarnos. Esto es grandísimo, esto es importante. Si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, ya estaríamos en el infierno a fuego lento. Pero Jesús murió por nuestros pecados. Diga conmigo, Jesús murió por mis pecados y resucitó para justificarme. Vuélvalo a decir, por favor. Disculpe que le pida que lo repita, pero es que esto es la base que quiero dejar hoy en usted. Jesús murió por mis pecados, pero resucitó para justificarme. Otra vez, Jesús murió por mis pecados, pero resucitó para justificarme. Aleluya, le damos un aplauso al Señor. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque cuando Él nos justifica, entonces empezamos a ejercer la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es la justicia? Si me puedes poner la proyección, hijito. Justicia viene del griego dikiasone, que significa el carácter o cualidad de ser recto o justo. Pero me llamó la atención que la justicia de Dios también significa lo que es bueno. Mire qué lindo, lo que es bueno,
lo que es justo, lo que es íntegro. Esta es una característica, un atributo de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios, pastor? Te lo voy a decir y de ahí lo vas a escribir. Entonces, si la justicia es lo bueno, lo que es recto, quiere decir entonces que la justicia de Dios llegó o inicia como un acto de amor. Otra vez, la justicia de Dios inicia como un acto de amor. La justicia de Dios llegó a través de Cristo Jesús con un acto de amor. La justicia de Dios inicia como un acto de amor. Por eso hay una gran diferencia con la justicia del mundo. Porque cuando hablamos de la justicia del mundo es, ese se merece un gran castigo, que lo enjuicien. ¿Será que así es el mundo? Vaya a juicio porque entonces va a pagar lo malo que hizo. Esa es la justicia del mundo. Cuando se va a castigar a alguien, pensamos en justicia. Diga conmigo, aquí es donde tengo que empezar a cambiar mi pensamiento. Porque la justicia del mundo, no vayas a confundir la justicia del mundo con la de Dios. La del mundo se inicia porque alguien falló, porque alguien hizo algo malo y hay que castigarlo. Entonces hay que ejercer castigo, hay que hacer justicia. Pero la justicia de Dios inició como un acto de amor a través de Cristo Jesús. Por eso es que cuando nosotros buscamos el reino y buscamos su justicia, empezamos a tener actos de amor. ¿Me doy a entender? No me doy a entender, ¿verdad? ¿O sí? Voy a poner un ejemplo. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón y Él me empieza a llenar con su amor, mi mentalidad cambia. Entonces, yo ya no empiezo, por ejemplo, yo ya no miro a la gente que va ahí con odio. De repente voy manejando y alguien se me cruza, ya no le digo, hijo de... Si yo no digo, yo digo, Señor, bendice a esta persona que va tan apresurada. Mi mentalidad empieza a cambiar. Entonces empiezo a tener en alta estima a aquella gente que antes yo la miraba como baja. Aquella gente que me parecían unos desgraciados, ahora yo los bendigo, porque el amor empieza a brotar de mi vida. Entonces me llevas a hacer justicia. Esa es la justicia de Dios. ¿Me voy a entender, iglesia? Eso es por eso te digo, la justicia de Dios inicia por amor. Entonces cuando yo miro a alguien que está en una necesidad, tengo amor y le bendigo. Y le digo, le voy a hacer justicia, le voy a hacer algo bueno, le voy a bendecir. Mira esto, yo se lo dije la semana pasada. Cuando yo me casé, a mí nadie me dijo, tenés que ayudar en la casa. Mi mentalidad decía, que lo haga mi esposa, si es la mujer. Que haga el oficio, que haga los quehaceres. Mientras yo me miro mi partido de fútbol echado ahí. No, nunca fui así, ¿verdad? A veces. Pero cuando cambié mi pensamiento, entonces yo dije, yo no la puedo dejar a ella que haga todo y yo aquí echado. Yo le tengo que hacer justicia. Entonces ese amor me llevó a decirle, ¿con qué te ayudo? Hagámoslo juntos. Yo ya no me aprovecho de ella, porque hay matrimonios donde se aprovechan. Yo te puedo usar, pagame los biles, salí a trabajar y me pagas las cuentas, hace todo esto, hace lo otro. En el matrimonio uno se puede aprovechar, pero cuando haces justicia te brota el amor y decís, no es justo lo que estoy haciendo, no es recto, no es bueno que me aproveche. No es bueno que todos estén ahí y yo acá sin hacer. No puedo hacer, no puedo dejar, no puedo ser así, porque el amor me lo impide. Cuando estoy en mi trabajo, yo no puedo ver a todos trabajando y yo allá, cómo trabajan estos brutos, ¿verdad? Que el jefe no me vaya a ver. Sino que yo digo, es que yo voy a hacer justicia. Por amor a Dios, yo voy a trabajar lo que tengo que trabajar.
Cuando haces justicia, ya no le alegas a tus padres, el viejo no sabe hacer nada, el viejo no sabe. Si no haces justicia, decís, no, está bien, papá, le obedezco, mamá, le obedezco. ¿Sí o no? Porque haces justicia. Por eso la palabra dice, buscad el reino y su justicia. Y lo que nosotros tenemos que aprender a vivir es en justicia, hermano. Porque por eso es que la justicia sale de un acto de amor, no es a la fuerza, no es obligado. Por eso en Isaías 42, cuando hablaba la profecía acerca de Jesús iba a venir, él dice, el profeta decía, vendrá aquel que no quebrará la caña cascada, que no va a terminar de matar a los moribundos, no va a alzar su voz, no se los va a imponer, va a ser con amor. ¿Cómo te trajo el Señor a sus caminos? Con amor. El Señor te decía, no hagas eso, te vas a golpear. Y ahí va usted, se metía su cuentazo en la cara. Y el Señor te decía, aquí hijo, aquí está no te vayas por allá porque te vas a romper la cara. Y usted y yo nos rompimos la cara hasta que ya no podíamos más. Y dijimos, bueno, ya que me rompí la cara, ya de último, ahora sí voy a buscar a Dios. A la gran chicas usted. Por eso yo oro para que mi hijo y todos los chicos no pasen por lo que nosotros pasamos, ¿verdad, mi hijo? Que aprendan de lo que nosotros sufrimos para que ustedes la tengan fácil y puedan buscar al Señor y no se rompan la cara como muchos de nosotros nos la rompimos, de veras. Entonces, cuando hay justicia, pero cuando hay amor, hay justicia en mí. Yo ya no puedo dejar a mis hijos por irme con otra persona. No es justo. No es justo. Mire, los niños en la frontera, me da tristeza verlo. Yo le decía a mi esposa, yo no tendría el corazón, aunque me esté muriendo de hambre, yo no podría llevarlos a la frontera y que te vas por ahí tú y te voy para allá. Y respeto a los padres que hacen eso, pero yo no podría, usted. Porque no es justo para ellos. Porque al final de cuentas, ¿quiénes son los que pagan los platos? O los que están pagando las cuentas más altas ahorita. No son ni los papás ni el presidente, son los niños. Pero cuando hay justicia, hay amor. Diga conmigo, le voy a hacer justicia a mis hijos. Hágales justicia, no los abandone. Está bueno trabajar, pero no los dejes solos, hombre. Hágales justicia, edúquelos, enséñeles, déles principios, hágales justicia. Dígale a la persona que esté a su lado, hazle justicia a tus hijos, hazle justicia a tus papás, hazle justicia a tu matrimonio, decirle, hazle justicia a tu cónyuge. Es que así es, hermano. Sigamos con esto, con el ejemplo que te estoy tomando acá. La palabra dice que en los últimos días, por haberse aumentado la maldad, la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Dígame si hoy en día no se mira que se le ha enfriado el corazón a muchos. Yo lo veo a usted. Gente que a veces a mí por eso no me gusta ver mucho las noticias, hermano. Porque cuando yo veo cómo se expresa la gente, sin misericordia, sin amor, implacables. En estos días hubo uno que hasta abrió la palabra para sacar una cosa. Yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde hemos podido llegar? Pero entiendo por lo que dice la palabra que en los últimos días el amor de muchos se iba a enfriar. Ahora, si se enfría el amor, quiere decir que mi amor por todos aquellos, por Dios y todos aquellos se va a enfriar. ¿Y sabe con qué es lo único que me voy a quedar? Lo dice segunda de Timoteo. En los últimos días, cuídense, porque habrán muchos. Lo primero que dice es amadores de sí mismo. Ay, ay, ay. Diga conmigo, por favor. Cuando no hago justicia, me vuelvo amador de mí mismo. ¿Sabe por qué muchos matrimonios se divorcian? Porque se han vuelto amadores de sí mismos.
lo que a mí me gusta. ¿A dónde vamos a comer? Donde a mí me guste. ¿A dónde vamos a ir? Donde yo quiero. ¿Qué vamos a hacer? Lo que a mí se me dé la gana. Salgamos, no porque estoy cansado. Vamos acá, no porque no me gusta. Hay que comprar esto, no porque yo no quiero. Y todo se trata de amador de mí mismo, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta. ¿Será que estamos volviéndonos amadores de sí mismos? Cuando no hay amor de Dios, no hay justicia. Uno se vuelve amador de sí mismo. Voltéele a ver la cara a la persona que tiene a su lado y dígale: quiero verte, a ver si no te estás volviendo amador de sí mismo. Ay, ay, ay. No, en serio, usted, verás. Es que es tan fácil caer en el egoísmo. Porque eso es ser amador de mí mismo. Alguien dice: no, pastor, es que es amor propio. Dice, hay gente que dice así: pues mucho amor propio, hermano. O sea, mire, ¿qué dice la palabra? Que no tengamos ni más alto ni más bajo, sino que estemos en la media. Pero hermanos, no, si la palabra dice que en los últimos tiempos la gente se iba a volver de corazón duro, iba a dejar el amor, y que lo que iba a crecer es la gente que iba a ser amadora de sí misma, hermano amado, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Levante su mano, por favor, diga conmigo: a partir de hoy buscaré el reino y su justicia, y no seré amador de mí mismo. Aleluya. Por eso, amados, necesitamos entender que hacer justicia es un acto de amor. Por eso, cuando Dios ejerce justicia, es por amor. Es por amor. Por amor. Por ejemplo, cuando vino, alguien podría decir: pastor, pero Sodoma y Gomorra hubo un gran juicio. Sí, pero por amor, ¿a quién el Señor pudo haber hecho misericordia? ¿Se recuerda cuando apareció Abraham? Él dijo: si hay gente por amor a ti o por los que hayan, les voy a hacer misericordia. Si hubieran 50, te la paso, le dijo. 40, todavía te la aguanto. Pero hermano amado, ¿cuántos habían ahí? No había ninguno. Solo don Lot. Y Lot, que si no lo sacan a la fuerza, porque a Lot sí lo tuvieron que sacar de la fuerza, pero qué amor el del Señor, va, porque otro hubiera sido, si el Señor hubiera sido otro, hubiera dicho: no, Lot, vos no te querés decir, quédate, que te aplaste el volcán. Pero los ángeles lo agarraron de las manos y lo sacaron por amor. Mire la misericordia. Pero ¿por amor a quién? De Abraham. Si Abraham le dijo: no, tened misericordia. Qué tremendo va usted. Que no se nos enfríe el amor. Dele un codazo santo allá al que tiene a su lado. Que no se te enfríe el amor. Un codazo con amor, dele. Que no se te enfríe el amor. Por eso, mira, por eso es que entonces, cuando viene la justicia, nos hace rema aquel versículo que dice: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, otra vez. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El primero no lo sabemos, va: amar a Dios, aleluya. Pero el segundo, a tu prójimo. Mire cómo lo tenemos que amar. ¿Te gusta andar bien vestida? Entonces vas a hacer que él ande bien vestido. Porque imagínate, tú venís bien bonito y todo, y aquel con el espíritu de la Chimoltrufia 2. ¡Alara! No se puede. Tiene que haber justicia. Los dos o ninguno. No, los dos ustedes, no los dos con la Chimoltrufia, por supuesto, no. Con ustedes hay que tener cuidado, hombre, porque todos, es que tiene que ser así, hermano. ¿Qué pensaría usted de mí? Que usted me mirara bien arreglado y mirara a mi hijo con los zapatos rotos, un pantalón más viejo que el año 2015,
una camisa manchada, desteñida, y yo bien trajeado, hermano. ¿Qué diría usted? No, mejor no diga nada porque no lo quiero hacer pecar. Pero no hay justicia. ¿Verdad que no hay justicia ahí? No hay justicia. Pero cuando entendemos el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos lleva a hacer justicia. Entonces la justicia de Dios son actos de amor, hermano. Jesús vino por un acto de amor a establecer justicia. Entonces vamos a buscar el reino, busquemos la justicia. Vamos a buscar el reino, hermanos. Miqueas capítulo 6, versículo 6. El Señor nos demanda, nos ordena algo, hermano. Miqueas capítulo 6, versículo número 6. La versión Las Américas, hijito lindo, por favor. Hoy te estoy haciendo justicia, te dije, hijito lindo, ya viste. Te estoy haciendo justicia. Es que tenemos que hacer justicia, hermano. Muchas veces no hemos hecho justicia, pero vamos a hacerla. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto, el de arriba? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año, con ofrendas. Se agradará al Señor de millones de millares de carneros, miles de carneros. Acuérdense que en aquel tiempo el dinero se medía por animales. Con miriadas, con miles de ríos de aceite. Nos está hablando del dinero. Ofreceré aún a mi propio hijo por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Qué era lo que estaba haciendo la gente? La gente venía y quería presentarse ante Dios, presentar sacrificios, traigo mi ofrenda, pero el corazón no arrepentido. Así no se puede, hermano. Nos vamos a presentar a Dios con un cambio de pensamiento. Nos vamos a presentar ante el Señor, arrepentimiento. Porque yo no puedo, le voy a poner un ejemplo. Ay, ¿qué ejemplo le pongo? Que yo no le haga justicia a mi esposa y que le diga al Señor, aquí estoy, Señor, para adorarte. ¿Usted cree que Dios va a aceptar ese sacrificio? Si no he hecho justicia, si no hay arrepentimiento en mi corazón, no se puede. Por eso mire lo que dice el versículo número 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Diga conmigo lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Diga conmigo lo que el Señor demanda de mí. Otra vez, lo que el Señor demanda de mí. ¿Qué demanda de ti el Señor, Vero? Ahí lo dice. No, me gusta más la versión Las Américas. ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? ¿Qué es lo que el Señor demanda de usted, mamita? Practicar la justicia. ¿Qué es lo que el Señor demanda de mí? Número 1, practicar la justicia. Practicar. ¿Y qué es practicar, hermano amado? Todos los días. Bani, ¿qué es practicar? ¿Qué es practicar? Todos los días, hermano. Como cuando alguien va a practicar todos los días. Mire lo que dice. Practicar justicia. Y eso es lo primero. ¿Qué es lo que el Señor demanda de mí? Practicar justicia, número 1. 2, amar misericordia. Y 3, andar humilde delante de Dios. 3 cosas demanda el Señor. Pero lo primero es practicar justicia. Ahora nota que la segunda cosa dice amar misericordia. No dice amar la justicia, sino amar la misericordia. Pero eso vamos a hablar más adelante. Pero lo primero que yo me quiero enfocar acá es que el Señor nos demanda que en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, practiquemos la justicia. Ahora yo quiero que entendamos algo acá. No va a ser fácil practicar la justicia.
No va a ser fácil. ¿Por qué no va a ser fácil? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con que va a haber gente que se va a aprovechar de ser bueno, de la bondad de Dios. ¿O usted no cree que mucha gente se aprovecha de la bondad de Dios? Claro. Entonces practicar justicia muchas veces no va a ser lindo, pero el Señor nos demanda que la practiquemos. O sea, para que nuestro amor no se muera. Mira lo que dice Mateo 5:10. Estamos ya practicando justicia, pero en el camino van a haber situaciones donde nos van a juzgar, nos van a perseguir, no les va a gustar nuestra forma de actuar. Pero tenemos que entender que somos dichosos. Jesús dijo: bienaventurados, dichosos aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Ahora mire lo que dice hermoso, ¿verdad? De esto casi no habla nadie cuando habla del reino. Pues de ellos es el reino de los cielos. Voy a poner un ejemplo. Le voy a hablar de mí para no hablar de nadie más. Pero yo bendigo a mi tía, que fue como mi mamá, que me crió todos estos años, porque mi mamá verdadera murió cuando yo tenía 6 años. Mi papá me abandonó. Eso fue una gran injusticia. Pero ella, sin ser mi mamá, me tomó. Y claro, le costó. Porque imagínese usted mantener un hijo ajeno. ¿Quiere gastos o no? ¿Sale caro mantener hijos, hermano? ¿Cómo cuánto saldrá tener un hijo hoy en día? A ver, los papás. Mari, vos que los has tenido por docena. Sale más barato por docena, por eso le digo al por mayor, ¿verdad, mamita? ¿Cuánto sale más o menos uno nada más? Así barato, ¿cuánto saldrá? Unos $1,000. Unos 2,000. A la voz, Josué Daniel, ya me costaste $500,000. Ahora le voy a decir una cosa, era justo que ella me tomara como hijo. No era lo justo, era una injusticia. Pero ella empezó a pasar penas. Porque probablemente en algún momento alguien le dijo: ¿y para qué te echas esa carga encima, pues? Si antes tenías para tus 2 hijos, ahora tenés que dividirlo más para darle al tercero. ¿Y por qué haces eso? ¿Tan tonta que sos? ¿Por qué no vas a entregar al muchachito a un orferinato? Por eso es que no te alcanza el dinero. Por llevártelas de muy santa, por llevártelas de acá. No, tan tonta que sos, bruta sos. Entrega a ese muchachito. Empezó a padecer, empezó a ser perseguido. Pero mire lo que dice la palabra: dichosos aquellos que se han metido a hacer actos de amor, y aunque los han criticado, los han juzgado, de ellos es el reino. Aleluya. Le da un aplauso a mi papá. Aleluya. Hacer actos de amor va a ser difícil. Si no, pregúnteselo a Jesús. Hay un dicho en el mundo que dice: el que se mete a redentor sale crucificado. Pregúnteselo a Jesús. Pero la palabra que dice: dichosos, bienaventurados, felices, porque cada hora que gastaste, cada dólar que gastaste, cada abrazo que diste, cada plato de comida con el que alimentaste, de ti es el reino. De ellos es el reino. Entonces, cuando usted mira una injusticia, usted puede decir: yo voy a hacer justicia. Yo voy a hacer justicia. Vas caminando y miras una injusticia y tú dices: yo no puedo, lo voy a tomar acá. Y te van a perseguir, porque te van a perseguir. ¿O no lo hicieron con Jesús? ¿No lo hicieron con Jesús?
Los que un día le decían, salve maestro, al otro día le estaban diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso Jesús les dijo, todos los días les estuve predicando en las plazas. Ustedes vieron lo que yo hice y ahora vienen contra mí con palos como que yo soy perro. Nos van a perseguir, nos van a criticar, nos van a juzgar. A mí me llamó mucho la atención lo que significa perseguido. Si puedes ponerlo ahí, hijito, por favor, del griego dioko. Porque eso es lo que dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. ¿Vas a hacer actos de amor? Sí. Cuesta, pero Dios te va a bendecir. Esa palabra perseguido significa persecución, tener que huir, padecer, echar de un sitio. Mire, hermano, qué tremendo. Van a haber lugares donde ni nos van a querer, nos van a echar, nos van a expulsar. Va a haber un ambiente hostil. Por eso Jesús dijo, dichosos, dichosos, dichosos. Entonces, hermanos amados, ya no podemos estar con esa mentalidad. Mientras me vaya bien, todo está bien. ¿Qué me importa a los demás? No, hermano. Tenemos que buscar el reino y su justicia. Cada vez que mires una injusticia, haz justicia. Con un acto de amor, sin imponer nada, sin obligar, porque el amor no obliga. El amor es un sacrificio. Así que, hermano, van a haber momentos de sacrificio, horas de sacrificio, esfuerzo, pero qué satisfacción, hermano amado, porque de nosotros es el reino. Termino con Deuteronomio 16:20. Deuteronomio capítulo 16:20 y terminamos con esto. Dice así la palabra del Señor. La justicia buscarás, seguirás. ¿Qué es lo que vamos a buscar, hermano? Hacer justicia. La justicia de Dios, ¿verdad? No la del mundo. Acuérdense que la del mundo es para castigar, para vengarse. No. El Señor dijo, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza, hermano? ¿De quién es la venganza? No le robes lo que es de Dios, pues. No nos robemos la venganza es de Dios. ¿Quién tiene que hacer venganza? Nosotros, si vamos a ejercer la justicia de Dios, va a ser un acto de amor. La justicia, y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas el reino, la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. ¿Cuántos vamos a buscar la justicia del Señor? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.